Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Este video es para hacer una refutación al herético e inválido Código de Derecho Canónico de 1983, hecho por mandato del hereje Wojtyła, que contiene las mismas herejías que contiene el Conciliábulo Vaticano II, este falso concilio, este conciliábulo de herejía. Pues todo lo hecho por la falsa iglesia contiene las herejías allí expresadas. Entonces ya desde hace tiempo tenía muchas ganas de hacer este video para hacer esta refutación. Faltaba hacerlo en este canal. Y gracias al trabajo de un hermano en Cristo, un hermano excelente que trabaja muchísimo para servir a Dios y a su iglesia, nos comparte este magnífico documento, del cual voy a resumir para no hacer un video tan largo, porque es un documento muy vasto que ya publiqué en el canal de nuestro canal de Telegram, Catolicismo Bimilenario. Bueno, comenzamos, hermanos. Herejías del Código de Derecho Canónico de 1983, inválido. Sabemos que el válido es el de 1917. Hay que conseguirlo a toda costa. Lo tenemos también en nuestro canal de Telegram. Bueno, esta herejía que voy a comentar ahorita se encuentra en el numeral 844 del Código Inválido del hereje Juan Pablo II, Wojtyła, en los numerales 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a decirles que estos puntos, se los voy a resumir en unas cuantas palabras, tocan el punto y contiene la herejía de decir que los fieles católicos pueden asistir a tomar la comunión, es decir, la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, que es la confesión en iglesias, iglesias heréticas y cismáticas. Esto contradice 2000 años de doctrina católica. Es totalmente acatólico y es una total herejía, como demostraremos a continuación. Dice, está permitido, dice el hereje Wojtyła, Juan Pablo II, en su herético Código de Derecho Canónico: está permitido a los fieles a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, escuchen bien la herejía, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. Bueno, aquí está diciendo varias mentiras. No hay sacramentos fuera de la iglesia católica, ¿sí? Esto es imposible. Es algo herético que contradice todo el magisterio católico bimilenario, que nos dice claramente que solo dentro de la iglesia católica hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Este es un dogma de fe. No lo invento yo, no lo inventó un papa nada más. Este es el magisterio de 2000 años, ¿verdad? Que los herejes del conciliábulo cambiaron. Bueno. No les leo todo porque sería alargar el video muchísimo, ¿verdad? Ya les dije la herejía y aquí viene la refutación. Bueno, esta herejía se encuentra también en los documentos heréticos del Conciliábulo Vaticano II, llamados Unitatis Redintegratio, en el numeral 15, y en el Catecismo Herético de Wojtyła, mal llamado Juan Pablo II, este superhereje, ejecutor de las herejías del conciliábulo. Bueno, la refutación está en 1 Corintios 11, 27, 29, en Hebreos 10, 29. Ustedes pueden consultarla fácilmente. Pío VIII, en su documento Traditi Humilitati de 1829, nos dice, Jerónimo, se refiere a San Jerónimo, solía decirlo de esta manera: quien comiere el cordero fuera de esta casa perecerá como aquellos durante el diluvio que no se encontraron con Noé en el arca. Clarísimo. Su Santidad el Papa Gregorio XVI, en su documento Comissimum Divinitus de 1835, nos dice al respecto:
Quien quiera se atreviese a apartarse de la compañía de Pedro, es decir, de la verdadera Iglesia católica, no de las sectas que recomiendan los herejes del Novus Ordo ni del Novus Ordo, ha de saber que está privado del divino misterio. Quien quiera, añade San Jerónimo, que comiere el cordero, es decir, la Eucaristía, el pan del cordero, fuera de esta casa es un profano. Entonces, ¿cómo es posible que haya contradicción? Pues porque son agua y aceite. La doctrina de Dios, que viene desde Cristo, San Pedro, hasta su santidad Pío XII, dice la verdad, y los herejes impíos del Conciliábulo Vaticano II, desde los 60, lo contradicen estos herejes que no son católicos. Es una falsa iglesia, una iglesia disfrazada de católica y no lo es. Su santidad Pío IX en Amantissimum Humani nos dice lo siguiente: quienes lo abandonan confían en vano que pertenecen a la iglesia. O sea, quienes abandonan la iglesia. San Cipriano de Ecclesiae, bueno, está citando San Cipriano. Fuera de eso, el que se alimenta del cordero es profano. O sea, fuera de la iglesia, el que se alimenta del cordero es profano. Ahora veremos lo que nos dice el Código de Derecho Canónico de 1917, el verdadero, libro tercero de las cosas eclesiásticas, parte primera de los sacramentos, nociones generales sobre los sacramentos, numeral 3, ministro, sujeción, reiteración de los sacramentos. Página 468. Todo ministro está obligado a negar los sacramentos a los incapaces, bueno, a los indignos, es decir, a los pecadores. Bueno, esto también quiere decir que no se puede dar la comunión a los herejes. Y los herejes y cismáticos, aunque lo sean de buena fe, cuando los piden, o sea, los sacramentos, antes de haber renunciado a sus errores, es decir, herejías, y de haberse reconciliado con la iglesia. Bueno, ahí está. Ahí está la refutación para esa herejía. Juan Pablo II, mal llamado, realmente Karol Wojtyła, que ni católico fue por ser hereje, los herejes están excomulgados, no pertenecen al cuerpo místico de Cristo, promulgó Wojtyła en su herético e impío y falso Código de Derecho Canónico. Bueno, continuamos con la siguiente herejía. Dice Wojtyła en su infame y herético Código de Derecho Canónico, nos dice: la celebración eucarística hágase en lengua latina o en otra lengua con tal de que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados. La celebración eucarística hágase en lengua latina o en otra lengua con tal de que los textos litúrgicos hayan... O sea, esto es una herejía. Está contradiciendo al Concilio de Trento, a su santidad San Pío V y cantidad de papas. Está contradiciendo el magisterio católico verdadero. Aquí está la refutación. Concilio de Trento, sesión 22 de 1562. Doctrina y cánones sobre el sacrificio de la misa. Canon 9. Si alguno dijere que el rito de la Iglesia romana, por el que parte del canon y las palabras de la consagración se pronuncian en voz baja, debe ser condenado, o que solo debe celebrarse la misa en lengua vulgar, o sea, en la lengua de los pueblos donde se celebra, como dice Wojtyła, dice, o que no debe mezclarse aún con el vino, el cáliz, que ha de ofrecerse por razón de estar contra la institución de Cristo, sea anatema, sea anatema. Ahí está la herejía, o sea, el Conciliábulo Vaticano II y sus ejecutores son herejes, no son católicos, porque debe haber una continuidad en la verdadera doctrina, que no viene de los humanos ni de la iglesia, viene de Jesucristo, viene de Dios, por eso debe ser inmutable. Bueno, siguiente herejía. Dice, por justa causa, con licencia expresa del ordinario del lugar y evitando el escándalo, ¿puede un sacerdote celebrar la Eucaristía? Hijo, qué herejía. ¿Puede un sacerdote celebrar la Eucaristía en el templo de una iglesia o comunidad eclesial que no estén en comunión plena con la Iglesia católica? Bueno, esta infame herejía que viene en el numeral 933 del impío y herético Código de Derecho Canónico de 1983 de Wojtyła, contradice todo el magisterio. Esta es una super herejía. Aquí está la refutación del Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 1, libro tercero de las cosas eclesiásticas, parte primera de los sacramentos, título 3 de la Santísima Eucaristía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, numeral 592.2,
Inciso B. Está especialmente prohibido celebrar la Santa Misa en los templos de herejes o cismáticos, aunque en otros tiempos hubiera sido legítimamente bendecidos o consagrados. Canon 823 S1, página 513 del Código de Derecho Canónico verdadero del 17. ¿Qué nos está diciendo el Código de Derecho Canónico verdadero del 17? Que no se puede celebrar la misa en templos de herejes o cismáticos, aun cuando antes hayan sido católicos. Esto es lo que pasa exactamente en el Novus Ordo. Las iglesias que fueron nuestras, que fueron de Dios, nuestro Señor, y de su iglesia, que somos nosotros, ahora están en manos de los herejes de la secta protestante, que se llama católica y no lo es. Es una secta nombrada por el hereje Montini como Novus Ordo, así, él le puso ese nombre. No es católica por todas las herejías que estamos demostrando, que estamos denunciando, y por que es una secta protestante, copia de la herética e infame iglesia de los herejes anglicanos luteranos ingleses. Su misa y sus sacramentos son una copia de esos herejes protestantes excomulgados y anatemizados por la verdadera iglesia. El Novus Ordo no es la iglesia católica, es una secta protestante disfrazada de católica, no es católico. La iglesia católica somos los fieles que quedamos fieles a la doctrina única y verdadera de la iglesia, nada más. El Novus Ordo no es católico, es una infamia. Bueno, siguiente herejía. El ministro de la exposición del Santísimo Sacramento y de la bendición eucarística, el sacerdote o el diácono, en circunstancias peculiares, solo para la exposición y reserva, pero sin bendición, lo son el acólito, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión u otro encargado por el ordinario del lugar, observando las prescripciones dictadas por el obispo diocesano. Esto es otra herejía, La refutación del Código de Derecho Canónico del 17, tomo 1, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice en el numeral 845-2, inciso C, el ministro, dice, los ministros de la exposición y reserva del Santísimo son el sacerdote y el diácono. Únicamente el sacerdote puede dar la bendición eucarística. El diácono solo puede darla cuando, de conformidad con el canon 845 S2, lleva el viático a algún enfermo. Bueno, ahí está la refutación a las herejías de estos impíos. Esta misma herejía está repetida en el Catecismo de Wojtyla, o sea, el Conciliábulo Vaticano II, el Catecismo del hereje Juan Pablo II, Wojtyla, sus encíclicas, bueno, el falso Código de Derecho Canónico de Wojtyla coinciden en las herejías. Toda la obra herética está conectada, interconectada en la obra de estos herejes falsos católicos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a resumir. Bueno, aquí continúa. Vamos a compartir algo que nos dice Santo Tomás de Aquino sobre la distribución de la Eucaristía. Este es un punto importante porque la falsa iglesia, en la falsa iglesia disfrazada de católica, los seglares dan la comunión. Ahí existen los llamados ministros, entre comillas, de la comunión. Santo Tomás de Aquino nos dice: corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por 3 razones. Primera, porque acabamos de decir, consagra en persona Christi. Bueno, aquí viene una segunda, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el hombre. Tercera, porque por respeto a este sacramento, ninguna cosa lo toca que no sea consagrada. Un laico, un seglar, quiero decir, no, aunque existe el rito falso de consagración de las manos de los seglares del Novus Ordo, no es lícito, eso no se hace, no se hizo jamás en la Iglesia Católica. Esto no lo enseñó Cristo. Bueno, aquí está la refutación a eso. Dice, San Francisco de Asís nos dice, dijo en referencia a la Sagrada Eucaristía, solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo, y otros, y no otros. Esto en su carta a todos los fieles, numeral 35. Los decretos de los concilios anteriores en la historia de la Iglesia fueron aún más decisivos en sus palabras. El concilio de Zaragoza del año 380 a.C.
puso en marcha la excomunión a los que se atrevieran a tratar a la Santísima Eucaristía como si estuvieran en un tiempo de persecución, un tiempo en el que incluso los laicos se encontrarían en la necesidad de tocar las sagradas especies con sus manos. Bueno, San Eutiquiano Pontífice, que vivió entre 275 y 283, nos dice, para que los laicos no toquen las sagradas especies con sus manos, les prohibió llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. Ahí está. ¿Qué hacen los Novus Ordo? Todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, aquí vienen palabras en latín, etcétera. Bueno, vamos a resumir. Concilio de Rouen, del año aproximadamente alrededor del año 650, prohibió al ministro de la Eucaristía colocar las sagradas especies en la mano de los comulgantes laicos. El que lo haga habrá transgredido estas normas, desprecia a Dios Todopoderoso, y al hacerlo se han deshonrado a sí mismo y deben ser retirados del altar. Bueno, este es Concilio de Rouen. Aquí vienen los numerales, pero son muy, muy vastos. Bueno, citas bíblicas sobre la advertencia de que nadie distinto al sacerdote toque lo sagrado, y esto incluye la sagrada hostia, los vasos y demás artículos sagrados. Segunda de Samuel 6:6-7, Números 18:3 al 7, Primera 1 de Crónicas 13:9 al 11, Segunda de Crónicas 26:16-21. Ya no las compartimos aquí para no hacer el video larguísimo. Bueno, siguiente herejía del impío y herético Código de Derecho Canónico del hereje Juan Pablo II, falso papa. Dice la siguiente herejía: quien en un espectáculo o reunión públicos o en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas costumbres, injuria a la religión o la iglesia o suscita odio o desprecio contra ellos, debe ser castigado con una pena justa. Bueno, a ver, aquí esto no lo entiendo bien. A ver, bueno, Concilio de Florencia dice, perdón por esto que les comparto, mis hermanos, perdón. Aquí está, perdón, me confundí. Aquí está la herejía del conciliábulo, en el numeral 117.6 S3, la herejía de el Código de Derecho Canónico de Boctila dice: la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, escuchen ustedes, aquí va la herejía. Vean cómo mezclan la tradición con la herejía, pero meten la herejía, dice, sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Bueno, esta herejía del Código de Derecho Canónico de Boctila, este falso papa, contradice el magisterio católico de siempre, contradice la Sagrada Biblia. Aquí en este canal hay un video sobre la cremación, con documentos católicos que nos dicen que está total y completamente prohibida, con citas bíblicas que nos dicen que está total y completamente prohibida. Estos herejes, al igual que hace Ratzinger, se avientan 2 o 3 renglones de doctrina verdadera y abajo meten la herejía, legitiman y dicen que en ciertos casos se puede. No, en la Iglesia Católica en ningún caso se debe cremar el cuerpo. Aquí está la refutación a esta impía herejía, decreto del Santo Oficio de 1883 durante el pontificado de su Santidad León XIII. Dice, pregunta 2, si es lícito disponer que el propio cadáver o el de otro sea quemado. Respuesta, no. Así responde el Santo Oficio a esta pregunta: no se deben quemar los cadáveres. En el Novus Ordo se hace siempre. Ya en sus falsos templos tienen espacios con pequeñitos nichos en la pared para meter las cenizas de los cremados. Esta es una costumbre pagana. En las falsas religiones, en la hindú, en el zoroastrismo, se hacían cosas parecidas. Bueno, etcétera. En el zoroastrismo se dejaba el cadáver en lo alto, en una torre, para que los buitres lo devoraran. En el hinduismo se queman, todo esto se queman los cadáveres. Eso es herético, no es de Dios. Bueno, ¿qué nos dice el Código de Derecho Canónico sobre esa herejía? El Derecho Canónico del 17, el verdadero. Parte segunda de los lugares y tiempos sagrados. Título 12, bueno, sobre la cremación.
Numeral 811-1, prohibición. La cremación considerada en sí misma no es ningún dogma católico y no está prohibido formalmente por la ley divina, pero es opuesta a la disciplina constante adoptada por la Iglesia, recordada varias veces a los fieles en estos últimos tiempos, antes de la promulgación del código, por ejemplo, los decretos del Santo Oficio. Aquí están los decretos del Santo Oficio, donde dice esto. Bueno, no es lícito dar... Perfecto. Ahí está la refutación a la herejía. Bueno, vamos a resumir porque es un documento vastísimo, mis amados hermanos. Es vastísimo. Siguiente herejía del herético Código de Derecho Canónico de Boctila, numeral 1170. Dice así la herejía de Boctila, del falso Papa Juan Pablo II: las bendiciones se han de impartir en primer lugar a los católicos, pero pueden darse también a los catecúmenos e incluso a los no católicos, a no ser que obste una prohibición de la Iglesia. Bueno, aquí está la refutación. Código de Derecho Canónico de 1917 de las Cosas Eclesiásticas, título octavo de los sacramentales, numeral 2, ministros, rito, sujeto, uso. Sujeto, bendiciones. Las bendiciones se han de dar principalmente a los católicos. Sin embargo, también se puede dar a los catecúmenos, aún a los acatólicos, si no obsta ninguna prohibición de la Iglesia, para que consigan la luz de la fe o juntamente con esta salud del cuerpo. Página 705. Exorcismos. Los ministros legítimos pueden hacer los exorcismos no solo sobre los fieles o los catecúmenos, sino también sobre los acatólicos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente herejía. Dice, bueno, viene aquí una vastísima refutación a estos herejes. Dice: de los delitos contra la fe, penas contra cada... Se eliminó la palabra B. Bueno, sabemos perfecto que el Conciliábulo Vaticano II, el Código de Derecho Canónico de Boctila, evita mencionar la palabra masonería. No hay condena a la masonería. Yo tengo en físico el falso Código de Derecho de Boctila y no hay condena a la masonería. Bueno, aquí está. Aquí está la siguiente herejía o omisión herética del falso Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II, numeral 1374. Quien se inscribe en una asociación de máquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Bueno, ¿dónde está la herejía o la maldad? En el hecho de que se eliminó la palabra masonería en el falso código de Boctila de 1983. ¿Por qué? Esto no es una casualidad o un error. Esto es porque el Conciliábulo Vaticano II es creación de los masones infiltrados en la Iglesia, de los comunistas infiltrados en la Iglesia. Ya compartimos los testimonios de 3 autoridades italianas que señalaron a Montini, Pablo VI y Juan XXIII como masones iniciados en la Logia de París. También hubo mexicanos, masones mexicanos, que publicaron en la revista Proceso 1, Vázquez Rangle, lo mismo que dijo Luigi Villa y otros, y Franco Bellegrandi. Bueno, la masonería creó el conciliábulo y puso a estos 6 falsos papas, incluyendo al falso santo Juan Pablo II, el hereje Boctila. Entonces, esto no es una omisión ingenua, ni es hecho por caridad, es hecho con una malignidad increíble para no denunciar a los enemigos de Cristo, que lo han sido desde siempre, desde que nuestro Señor llegó a este mundo. Primero los fariseos persiguieron a muerte a Cristo. Herodes, ¿verdad? Este edomita infame lo persiguió a muerte. A la muerte de Cristo se persiguió a muerte a todos los apóstoles. Estos fariseos esparcidos
por todo el Imperio Romano les perseguían a muerte estos judíos e incitaban a las autoridades a que los persiguieran. El Imperio Romano también lo hizo. Entonces tenemos que se eliminó la palabra masonería del derecho, del Código de Derecho de 1983. Ahora, ¿qué tenemos que nos dice la refutación? Usando el Código de Derecho Canónico de 1917, el verdadero, parte tercera de las penas correspondientes a cada delito, título 11, delitos contra la fe y la iglesia. Dice, agregación a alguna secta condenada, a los que dan su nombre a una secta masónica, o sea, sí menciona la palabra masonería, porque son enemigos de Cristo. Los masones tienen más de 200 condenas oficiales por parte de la Santa Iglesia Católica, a través del Santo Oficio y de los papas. Hay varias bulas y encíclicas hechas para denunciar a la masonería como secta de Satanás, enemiga de la Iglesia y de Dios. Bueno, dice, los que dan su nombre a una secta masónica o a otras asociaciones de esta clase que conspiran contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren ipso facto en excomunión, simplemente reservada a la Santa Sede. Vean cómo habla la verdadera Iglesia Católica. Llama las cosas por su nombre. Bueno, hay una cantidad, miren, ya no les diría, no les leo todo porque es un documento excelente, vastísimo, pero viene una refutación aquí brutal. Bueno, con una que les diga, ya basta, para no hacer el video tan largo, pero hay cantidad de condenas a la masonería, ¿verdad? O sea, miren, aquí les vamos a dar un resumen nada más para que se den una idea de lo que es la masonería y de cómo la verdadera iglesia, los verdaderos católicos la condenaron. Miren ustedes, aquí va una lista. Documentos en donde se condena la masonería. Bula in eminenti apostolatus de su santidad el Papa Clemente XII. Constitución apostólica provida Benedicto XV. Encíclica Traditi Humilitati de su santidad Pío VIII, encíclica Quo Graviora de su santidad el gran Papa León XIII, inolvidable Papa, encíclica Miraribus de su santidad el Papa Gregorio XV, donde se condena la masonería, encíclica Humani Genus de su santidad el Papa León XIII, encíclica famosísima Custodi di Aquella Fede de su santidad León XIII, encíclica Inmica Vos de León XIII, encíclica Apostolicae Sedis de Pío IX, instrucción del Santo Oficio ad gravísima advertenta de su santidad León XIII. Estos infames herejes del conciliábulo no la condenan abiertamente. Algunos obispos del Novus Ordo lo han hecho, a mí me consta y lo he visto con mis propios ojos, pero esto se hace a nivel local, que aunque son herejes, están movidos por un celo, cierto celo de defensa y saben la historia de las condenas a la masonería y lo han hecho. Pero eso no los hace católicos, ¿verdad? Tendrían que abrazar la fe íntegra. Bueno. Bueno, viene aquí una cantidad de documentos extraordinarios, ¿verdad? León XIII... es sobre lo mismo, naturaleza monstruosa, condena, aclaramos, bueno, es que aquí vienen todas las condenas, están buenísimas, pero ya no las, bueno, les voy a leer un poquito nada más, su santidad León XIII, encíclica Humani Genum, que ya mencionamos hace unos segundos, de 20 de abril de 1884, dice así, sobre la masonería, condena la secta de la que hablamos y la declaramos enemiga de la justicia y de la natural honestidad. Todo lo que acabamos de decir o que nos proponemos decir debe ser entendido de la secta masónica en su conjunto. Miren, no les leo más, pero es que es un documento vastísimo. Dice, nadie piense, escúchenlo bien, mis amados hermanos, nadie piense que es lícito por causa alguna dar su nombre a la secta masónica si tiene profesión de católico y la salvación de su alma en estima. Bueno, aquí viene la encíclica de Satis Cognitum de León XIII, que dice lo mismo. Madre mía, bueno. Este es un documento excelente. Pero ya para hacerlo un poco menos largo, vamos a resumir.
Ay, ay, ay. Bueno, otra herejía. Vamos a la siguiente herejía del falso código de derecho canónico del hereje y falso papa Juan Pablo II. Numeral 825 S2. Con licencia de la Conferencia Episcopal, los fieles católicos pueden confeccionar y publicar también en colaboración, aquí está, en colaboración, hasta me da vómito el decirlo, en colaboración con los hermanos separados, aquí está la frase impía, traducciones de la Sagrada Escritura, traducciones de la Sagrada Escritura acompañados de las convenientes notas aclaratorias. Esta es una herejía. Respuesta de Su Santidad el Papa Gregorio XVI, encíclica Inter Praecipaus Machinationem del 8 de mayo de 1844. Por lo tanto, tomando consejo a algunos de los cardenales, considerando grave maduramente todo el asunto, siguiendo también el parecer de ellos, determinamos enviaros esta carta, venerables hermanos. Condenamos de nuevo nuestra apostólica autoridad sobre todas las sociedades bíblicas. Condenamos de nuevo nuestra apostólica autoridad a todas las sociedades bíblicas ya reprobadas por nuestros predecesores y asimismo con la autoridad de nuestro supremo apostolado condenamos nominalmente la nueva sociedad. Bueno, está condenando a una sociedad bíblica, entre comillas, de herejes protestantes. O sea, ¿qué está diciendo aquí Su Santidad? Que son inválidas y no podemos participar con los herejes de ninguna manera, en ningún aspecto. Bueno, ahí está la refutación. Madre mía, otra herejía infame. Del falso código de derecho canónico de Boctila, numeral 1051.1, dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole, aquí está la herejía, ordenado por su misma índole al bien de los cónyuges y a la generación de educadores, etc. Bueno, aquí está la refutación. El matrimonio es una sociedad para servir a Dios, es la creación de la familia. El objeto del matrimonio no es solo el bien de los cónyuges, como dice el hereje, impío y falso Papa Boctila, es crear una familia al servicio de Dios. Dios está por encima del hombre. Esto es humanismo puro. Bueno, esta misma herejía se repite en el en el falso catecismo de Juan Pablo II, en el numeral 1601. Bueno, aquí viene, bueno, ya no se la repito porque dice lo mismo. Aquí está la refutación a esta herejía. Respuesta del Código de Derecho Canónico de 1917. El fin primario del matrimonio es la procreación de los hijos. Canon 1013, S1. Bueno, aquí está, efectivamente, la palabra matrimonio viene de la palabra maternidad. El matrimonio es para procrear, servir a Dios procreando la prole, los hijos. Ahora, ¿por qué de esta herejía? ¿Por qué la meten los herejes del Conciliábulo Vaticano II en sus documentos? La herejía del bien natural de los cónyuges. Aquí está, o sea, esta frase que suena tan bonita contiene una diabólica maldad impresionante. Parece increíble a los oídos modernistas, pero es así, porque el modernismo pone a Dios pone al hombre por encima de Dios. Y el bien del hombre, sus placeres y sus gustos por encima de los mandatos divinos. Sabemos que la falsa iglesia del conciliábulo enseña que el sexo recreativo es lícito, lo cual es una mentira, es otra herejía. El sexo solo es para procrear. Esto no lo digo, no lo opino yo. En este video en este canal hay 2 videos sobre temas sexuales y lo que dice la Santa Iglesia Católica y la Sagrada Biblia sobre este tema. Bueno, entonces estos herejes meten el humanismo diciendo que el matrimonio es para el bien de los cónyuges, ignorando totalmente lo que Dios ha mandado para la procreación.
¿sí? Entonces, el sexo recreativo tiene lugar en este mandato de la falsa iglesia del bien de los cónyuges. No es así, esto es una herejía. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico de 1917? Nos dice, el fin primario del matrimonio es la procreación de los hijos. Canon número 1013 S1. Ahí está. Bueno, viene cantidad de datos, pero bueno, vamos a resumir. Bueno, viene cantidad de cosas. Bueno, vamos a resumir, mis amados hermanos. Colaborar con los obispos a fin de que se sometan a las... Otra vez, tenemos la misma herejía del indiferentismo religioso de estos herejes, contenida en el infame documento del Conciliábulo Vaticano II Unitatis Redintegratio y expresado por sus 6 falsos papas, desde Juan XXIII hasta el actual Francisco. Bueno, siguiente herejía del herético Código de Derecho Canónico de Boctila, del falso papa y falso santo Juan Pablo II. Numeral 364 S6, dice el hereje y la falsa iglesia dicen esto: colaborar con los obispos a fin de que se fomenten las oportunas relaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesias o comunidades eclesiásticas e incluso religiones no cristianas. Bueno, esta es una blasfemia, porque esto no lo prohíbe Dios en la Sagrada Biblia y todo el magisterio católico de 2000 años. Esto no es católico, esto es herético y está hecho para crear la iglesia del anticristo, unir las religiones no cristianas y las sectas protestantes con la secta Novus Ordo disfrazada de católica. O sea, esto es una súper herejía ya refutada en este canal infinidad de veces. Aquí tenemos la refutación, que podíamos ofrecer cantidad de citas católicas verdaderas para refutar esta infame herejía de Boctila y del Conciliábulo, porque obviamente está en Unitatis Redintegratio y en Nostra Aetate, los documentos heréticos del Conciliábulo. Bueno, respuesta de Florencia, Bula Cantate Domino. Ya estas se le hemos dado muchas veces, pero las repetimos porque es necesario. Concilio de Florencia, Bula Cantate Domino, dice así: a cuantos consiguientemente sienten de modo diverso, consiguientemente sienten de modo diverso o contrario, los condena, reprueba y anatemiza y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, no se puede colaborar con los herejes de ninguna manera, jamás. Y quienes sienten de modo diverso, es decir, las comunidades eclesiales, incluso religiones no cristianas que menciona el hereje Boctila en su código de derecho canónico, son ellos. Entonces, aquí este hereje está llamando a lo que la verdadera iglesia condena. Llama a rezar con los herejes. Esto está condenado y Dios no lo acepta ni lo quiere. Bueno, ahí está la refutación. Y hay cantidad de herejías. Y sigue sobre lo mismo. Aquí hay otra herejía. En el numeral 755 S1 sobre a los obispos promover la unidad de la iglesia. Bueno, es la misma herejía de Unitatis Redintegratio y es la misma refutación, una vastísima y excelente refutación. Es que es herejía tras herejía. Miren, hermanos, vamos a resumir, porque es que está vastísimo. Excelente documento. Bueno, continúa. Mis amados hermanos, es todo. Miren, traté de resumir, o sea, estoy compartiendo el 50% de este excelente, impresionante documento
aquí en este video que ya va para 40 minutos. No quiero que se alargue más porque luego ya no lo ven muchos hermanos que no tienen tiempo. También les aconsejo aumentar la velocidad de los videos para que escuchen rapidito, rapidito y bueno, sea más rápido escucharlo, ¿verdad? YouTube tiene esa opción. Se van a configuración, le pican a la zona superior derecha, superior izquierda de la pantalla y les va a aparecer varias opciones. Póngale aumentar velocidad de reproducción para que escuchen el video más rápido. Un video de 40 minutos lo van a escuchar en 20 o en 25, 30. Entonces se ahorran tiempo. Aquí está una refutación más a la falsa iglesia, a la iglesia de los impíos, de los usurpadores, de los engañadores, falsos católicos, realmente protestantes y herejes, luteranos, del Novus Ordo, que no es católico, es una copia de la secta de los herejes anglicanos luteranos, con varios añadidos heréticos, pero es una copia de esa impía y condenada y anatemizada iglesia de los herejes excomulgados anglicanos. No es católico. Salir de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni seáis presa de la cólera de Dios nuestro Señor. Bueno, Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.